Hoy, en nuestra sección Historias de la Historia, viajamos al corazón del salvaje oeste, no para hablar de duelos o diligencias, sino de una rivalidad que cambió la paleontología para siempre, la Guerra de los Huesos. A finales del siglo XIX, dos paleontólogos estadounidenses, Edward Drinker Coop y Othniel Charles Marsh, protagonizaron una de las disputas más intensas y polémicas en la historia de la ciencia. Su competencia por descubrir, clasificar y publicar hallazgos de dinosaurios no solo impulsó el conocimiento científico, sino que también estuvo plagada de espionaje, sabotajes y dilemas éticos. En este episodio exploraremos cómo comenzó este conflicto, cómo impactó el desarrollo de la ciencia y qué lecciones podemos aprender de esta intensa rivalidad. Origen del conflicto: Coop versus Marsh. La historia comienza en 1864, cuando Coop y Marsh, inicialmente amigos, visitaron un yacimiento de fósiles en Nueva Jersey. Según Mark Jaffe, la relación comenzó a deteriorarse cuando Marsh sobornó al capataz del yacimiento para que enviara los mejores fósiles exclusivamente a él. Veamos algunas diferencias personales y científicas. Coop, autodidacta y apasionado, confiaba en su intuición y rapidez para publicar. Marsh, más meticuloso y académico, buscaba calidad sobre cantidad. Según Deborah Cadbury, estas diferencias alimentaron una rivalidad que pronto se transformó en un conflicto personal y profesional. El error de Coop. Uno de los momentos más célebres ocurrió cuando Coop reconstruyó un fósil de Elasmosaurus colocando la cabeza en la cola. Marsh aprovechó el error para humillar públicamente a su rival, intensificando la enemistad. Impacto en la paleontología y la ciencia. La Guerra de los Huesos tuvo un impacto significativo en la paleontología. Hubieron descubrimientos masivos. Entre ambos, descubrieron y describieron más de 136 especies de dinosaurios, incluidos el Triceratops y el Diplodocus. Michael Benton señala que esta explosión de hallazgos sentó las bases para la paleontología moderna, aunque muchos nombres y clasificaciones de esa época tuvieron que ser revisados posteriormente. Todo ello también dio lugar a avances en teorías evolutivas. Según David B. Weishampel, la competencia entre Coop y Marsh generó un flujo constante de datos fósiles que enriqueció las teorías evolutivas de la época, aunque muchas veces los descubrimientos eran publicados con prisa y errores. ¿Y cuál fue el costo ético? Steven Shapin reflexiona sobre cómo la rivalidad comprometió en ocasiones la ética científica. Ambos acusaron a sus equipos de espionaje y sabotaje en los yacimientos fósiles, y no dudaron en destruir fósiles para evitar que el otro los utilizara. Contexto histórico y social. La Guerra de los Huesos no ocurrió en un vacío, fue parte de un momento crucial en la historia de Estados Unidos: la expansión hacia el oeste. Según Richard White, el descubrimiento de fósiles coincidió con el auge del ferrocarril y la colonización del oeste americano. Los yacimientos fósiles en Wyoming, Colorado y Nebraska se convirtieron en epicentros de exploración científica y explotación económica. Mitos culturales. Adrián Mayor conecta los fósiles descubiertos con las narrativas de las comunidades nativas, que interpretaban estos hallazgos como restos de criaturas míticas. La Guerra de los Huesos ayudó a trasladar estas historias al ámbito científico, pero también contribuyó a despojar a las comunidades locales de su herencia cultural. Bueno, ¿y qué queda de aquella época? Hoy, la Guerra de los Huesos sigue siendo un referente en la paleontología, tanto por sus descubrimientos como por sus controversias. Según Jack Horner, los fósiles descubiertos por Coop y Marsh siguen siendo objeto de estudio y han permitido avances en nuestra comprensión de la evolución. La rivalidad marcó un antes y un después en la ética científica. Robert Merton destacó que este conflicto ejemplifica cómo la competencia puede impulsar avances, pero también generar prácticas cuestionables que hoy intentamos evitar. ¿Y qué lecciones podemos extraer de la Guerra de los Huesos? ¿Qué podríamos aprender de esta historia? El equilibrio entre competencia y colaboración. Como señala Karl Popper, la ciencia avanza a través del desafío y la falsabilidad, pero este progreso debe estar guiado por principios éticos. El impacto de la divulgación. Neil Shavin resalta cómo el conflicto entre Coop y Marsh capturó la imaginación del público, ayudando a popularizar la paleontología y generando un interés que persiste hasta hoy.
La importancia de la revisión científica. Thomas Kuhn nos recuerda que los paradigmas científicos no son absolutos. Los errores de Coop y March son un recordatorio de la necesidad de revisar constantemente nuestras teorías y hallazgos. La Guerra de los Huesos es una de esas historias que nos muestra lo mejor y lo peor de la ciencia, la pasión por descubrir, la ambición desmedida y el impacto duradero de los grandes hallazgos. Nos invita a reflexionar sobre cómo competimos, cómo colaboramos y cómo dejamos un legado para las futuras generaciones.